¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que el 97% de las personas jamás alcanza el éxito? No es falta de inteligencia, no es falta de recursos, y no es la suerte. El motivo es mucho más simple. No tienen metas claras. Así es, la diferencia entre una persona promedio y una persona extraordinaria no está en su talento, ni en sus contactos, ni siquiera en su educación. Está en esto: una hoja de papel, con una meta específica, con una fecha límite y un plan de acción escrito con determinación. Hoy voy a darte el mapa. Un sistema probado que ha cambiado mi vida y que puede cambiar la tuya también. He enseñado esto a más de 2 millones de personas en todo el mundo, desde empresarios hasta estudiantes, desde empleados hasta soñadores. Y si tú aplicas lo que vas a escuchar hoy, prepárate, porque podrías entrar al 3% que consigue lo que otros solo se atreven a imaginar. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo poderoso. Toma un momento, ve a los comentarios y escribe esta frase: desde hoy, mis metas son claras y mi éxito es inevitable. Sí, escríbelo. No por mí. Hazlo por ti. Porque cuando escribes una declaración, le estás diciendo a tu mente que estás listo. Listo para tomar control. Listo para dejar de vivir a la deriva. Listo para construir un destino con intención. Es tu primer paso hacia una vida diferente. Coméntalo ahora y continuemos. El poder de las metas claras. El éxito no es un accidente, no es cuestión de suerte, de contactos, ni de tener padres ricos. El éxito, auténtico, real, sostenible, se basa en una sola cosa: metas claras. Todo lo demás son solo palabras. Lo he visto una y otra vez. Personas con un talento promedio, pero con metas escritas, superando a genios que no sabían lo que querían. Te lo digo con certeza, una persona con metas claras supera 10 veces a una persona brillante sin dirección. La mayoría de la gente vive como un barco sin timón. Se levantan, comen, trabajan, miran el reloj, pagan cuentas y repiten. No porque sean flojos, sino porque no saben hacia dónde van. Sin metas, tu mente trabaja a la deriva, pierdes enfoque, pierdes energía, pierdes tiempo, y el tiempo es la única moneda que no puedes recuperar. Déjame contarte algo que cambió mi vida. Cuando tenía poco más de 20 años, dormía en pensiones baratas y trabajaba vendiendo puerta a comisión. No tenía títulos, no tenía contactos, y la mayoría de los días no sabía si iba a tener que comer esa noche. Pero un día, tomé una hoja de papel y escribí una meta: ganar $1,000 al mes con las ventas. Lo doblé, lo guardé y lo olvidé. 30 días después, sin buscarlo, mi ingreso se triplicó. Había creado una técnica de cierre que funcionaba. Y un nuevo dueño de la empresa, que nunca había escuchado mi historia, me ofreció ese salario exacto, $1,000 al mes. Me puso a cargo de su fuerza de ventas y desde ese momento mi vida cambió. No fue magia, fue dirección. La mente, cuando recibe una orden clara, trabaja como un misil teledirigido. Sabe a dónde ir, empieza a atraer ideas, personas, oportunidades, recursos. Todo lo que necesitas comienza a alinearse. Así funciona tu mente. Es como una paloma mensajera. Puedes meterla en una caja, taparla con una manta, encerrarla en la parte trasera de un camión y viajar 1,500 kilómetros. Pero cuando la sueltas, ella gira 3 veces en el aire y vuela directo a casa. Tú tienes ese mismo sistema dentro de ti. La diferencia es que la paloma ya sabe a dónde va. Tú necesitas decidirlo primero. Y aquí viene lo más sorprendente. Cuando tú escribes una meta clara, aunque no sepas cómo la vas a lograr, tu mente empieza a buscar el camino. Tu meta empieza a moverse hacia ti. Ustedes se encuentran. Siempre. Escúchame bien. Tu subconsciente no distingue si tu meta es grande o pequeña. Él solo ejecuta. Si le das una meta mediocre, te dará resultados mediocres. Pero si le das una meta masiva y la repites cada día y actúas sobre ella, te llevará ahí con una precisión implacable. Ahora piensa en esto. Durante años me paré frente a miles de personas en conferencias y dije siempre lo mismo. Si tuviera solo 5 minutos para ayudarte a cambiar tu vida, te diría esto: escribe tus metas, haz planes para alcanzarlas y trabaja en esos planes todos los días. Este consejo vale más que un título universitario. Muchos me han dicho: Brian, esa simple frase cambió mi vida más que 4 años en la universidad. ¿Por qué? Porque en la escuela te enseñan a memorizar, pero las metas te enseñan a visualizar, y visualizar es el primer paso para materializar. Todo lo que hoy ves a tu alrededor, desde tu celular hasta los edificios más altos del mundo, empezó como una meta en la mente de alguien.
una idea, un pensamiento, una visión clara. Y tú tienes la misma capacidad. Quizás ahora mismo no lo sientas, pero lo tienes. Tienes dentro de ti más potencial del que podrías usar en 100 vidas. Y la clave para liberar ese potencial es simple: decidir lo que quieres, escribirlo con claridad, ponerle fecha, crear un plan y trabajar en ese plan todos los días. No importa de dónde vienes, no importa si hoy estás en bancarrota, perdido o sin motivación, he estado ahí y salí porque escribí una meta. Tú puedes hacer lo mismo y recuerda esta frase porque te va a acompañar el resto de tu vida. El éxito se basa en metas. Todo lo demás son solo palabras. El miedo invisible que te sabotea. Ahora que sabes el poder que tienen las metas claras, es momento de hablarte del enemigo silencioso, el que sabotea en la sombra, el que no se ve, pero se siente, el miedo. ¿Por qué la mayoría de personas no se fija metas? ¿Por qué tantos evitan escribir lo que quieren en la vida? No es por falta de deseo. Todos quieren algo mejor. Lo que sucede es que algo más profundo los detiene, y ese algo son 4 grandes obstáculos mentales. Hoy los vamos a derribar uno por uno. Obstáculo 1. No saben la importancia de tener metas. La mayoría de personas crece en un entorno donde nadie habla de metas, ni en casa, ni en la escuela, ni en la universidad. Los rodea un ambiente de rutina, no de visión. Si no te enseñaron que las metas son la base del éxito, es lógico que vivas sin rumbo, pero escucha esto: tu habilidad para fijar metas es más importante que cualquier título que poseas. Es lo que marca la diferencia entre el que trabaja por necesidad y el que trabaja por propósito. Desde hoy entiende esto: tener metas no es opcional, es esencial. Obstáculo 2. No saben cómo hacerlo. Muchas personas confunden deseos con metas. Dicen, quiero ser feliz, quiero ganar más dinero, quiero tener paz. Pero eso no es una meta. Una meta es específica, medible y con una fecha límite. Una meta es ganar $5,000 mensuales con mi negocio en los próximos 6 meses. Eso es claro, eso es accionable. Y aquí está el truco. No necesitas saber todos los pasos, solo necesitas saber el primero. La claridad inicial activa tu mente y el resto del camino se va revelando. Obstáculo 3. Miedo al fracaso. Este es el más común. ¿Y si lo intento y no lo logro? Ese pensamiento paraliza a millones, pero quiero que entiendas algo. El fracaso no existe como lo imaginas, solo hay resultados. Si no obtuviste el resultado que esperabas, simplemente ajustas la estrategia. Todos los grandes líderes, empresarios y atletas han fracasado una y otra vez. Lo que los diferencia es que siguieron adelante. Fracasar no te mata. Lo que sí mata tus sueños es el miedo a fracasar. Te lo diré con fuerza. Fracasa rápido, aprende rápido y vuelve a intentarlo más inteligente. Obstáculo 4. Miedo al rechazo. El miedo a lo que dirán los demás ha destruido más metas que cualquier crisis económica. Muchos piensan, ¿y si me juzgan? ¿Y si me critican por pensar en grande? La verdad es que lo harán. Pero aquí va una frase para recordarte cada día. Las personas que más te critican son las que nunca se atrevieron a intentarlo. Tú no estás aquí para complacer, estás aquí para crecer, y crecer exige coraje. Una recomendación: cuando empieces a fijar tus metas, guárdalas para ti. No tienes que contárselo a nadie. Deja que tus resultados hablen por ti. David Kote Schwartz dijo, el tamaño de tus metas determina el tamaño de tu vida. Si piensas en pequeño, actuarás en pequeño. Y vivirás en pequeño. Pero si piensas en grande, te forzarás a crecer, a aprender, a expandirte. Y aunque no lo consigas todo, estarás miles de pasos adelante de quien nunca se atrevió. Ahora ya lo sabes. Los 4 miedos están ahí, pero no son invencibles. La buena noticia es esta: cada vez que te atreves a escribir una meta, vences una parte de tu miedo. Cada vez que actúas, aunque sea con duda, tu confianza crece. Y con cada paso, por pequeño que sea, te conviertes en una persona distinta. Una persona que vive por diseño, no por defecto. Así que dime, ¿vas a dejar que el miedo te controle o vas a convertirlo en gasolina para avanzar? La decisión es tuya. El método paso a paso para fijar metas. Ahora que sabes lo que te detiene, es momento de darte la fórmula, el sistema práctico, el mismo que usé yo para pasar de estar endeudado y sin rumbo a convertirme en autor, empresario y mentor de millones de personas en todo el mundo. Este sistema ha funcionado para personas de todas las edades, de todos los países, de todos los niveles educativos, y también funcionará para ti, si lo sigues paso a paso.
Aquí tienes las 7 claves para establecer metas poderosas y alcanzarlas con precisión. Paso 1. Deseo ardiente. ¿Qué quieres realmente? Todo comienza con una chispa, un deseo fuerte, una visión que te emocione. No basta con decir, quiero más dinero o quiero ser feliz. Pregúntate, ¿qué quiero lograr realmente? ¿Qué me haría sentir orgulloso al final de este año? Y sé brutalmente honesto. El éxito comienza cuando te das permiso de soñar en grande. Recuerda esto, tu deseo es el fuego, tu meta es la dirección. Paso 2. Escríbelo. Sé claro, específico y medible. Las metas que no están por escrito no existen. Cuando las escribes, estás programando tu mente. Tu subconsciente comienza a trabajar 24/7 para acercarte a esa visión. No escribas, quiero tener más dinero. Escribe, quiero ganar 5,000 mensuales con mi negocio digital antes del 31 de diciembre de este año. La precisión crea poder, la claridad crea acción. Paso 3. Ponle fecha límite. Una meta sin fecha es solo un sueño. Cuando tú pones una fecha, le das urgencia y enfoque a tu mente. La fecha crea compromiso, hace que te levantes por la mañana con un propósito, te obliga a moverte. Ejemplo, quiero publicar mi primer libro antes del 1 de noviembre. El tiempo es tu aliado cuando tú lo dominas. Sin fechas, las metas se vuelven eternas e inalcanzables. Paso 4. Haz una lista de acciones necesarias. Cada meta puede dividirse en pasos concretos. Pregúntate, ¿qué tengo que hacer para que esta meta se vuelva real? Haz una lluvia de ideas. Escribe todo lo que se te ocurra sin filtro. Desde aprender una nueva habilidad hasta llamar a una persona clave. Cuantas más acciones pongas en papel, más caminos se abrirán y más confianza sentirás. Paso 5. Organiza tus pasos por prioridad. Ahora que tienes la lista, no hagas todo al azar. Pregúntate, ¿cuál es la acción más importante que puedo hacer hoy para avanzar? ¿Qué paso tiene el mayor impacto con el menor esfuerzo? Aquí entra en juego la ley de Pareto. El 20% de tus acciones te darán el 80% de los resultados. Empieza por esas y avanza con intención, no por inercia. Paso 6. Actúa todos los días. La clave no es la intensidad, es la constancia. No necesitas avanzar 10 kilómetros diarios. Con que des un paso cada día, la distancia entre tú y tu meta se irá reduciendo. Haz que tu meta esté presente en tu día, aunque sea con una sola acción: escribir una página, hacer una llamada, leer 10 minutos. El movimiento genera más movimiento, y mientras tú sigas avanzando, el fracaso no será una opción, será solo parte del camino. Paso 7. Visualiza tus metas constantemente. Cierra los ojos y mírate a ti mismo logrando esa meta. ¿Qué sientes? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Cuando visualizas tus metas cada día, tu mente se alinea, tu actitud cambia y comienzas a comportarte como alguien que ya lo logró. Y aquí ocurre algo fascinante. Tu entorno comienza a responder a esa energía, tus decisiones se vuelven más acertadas y tu confianza se dispara. Los atletas de élite hacen esto, los empresarios más exitosos también, y tú puedes empezar hoy. Estas 7 claves son simples, pero no las subestimes, son el puente entre la vida que tienes y la vida que deseas. 1. Desea con fuerza. 2. Escribe tu meta. 3. Ponle fecha. 4. Diseña los pasos. 5. Enfócate en lo esencial. 6. Actúa cada día. 7. Visualiza tu éxito. Repítelas, practícalas y conviértelas en parte de tu vida, porque la meta más importante no es el logro final, es en quién te conviertes en el proceso. La psicología del éxito diario. Ahora que tienes el sistema para establecer metas claras, es momento de trabajar en algo aún más poderoso: tu mentalidad. Porque sin la mentalidad adecuada, ni el mejor plan funcionará. Pero con la mentalidad correcta, puedes convertir obstáculos en peldaños, fracasos en lecciones y sueños en logros. Déjame comenzar con una idea que lo cambiará todo. Tú eres el presidente de tu propia empresa. Esa empresa eres tú. Tu mente, tu cuerpo, tus conocimientos, tus habilidades, tu actitud. Todo eso es capital de una empresa llamada Tu S.A. Y como presidente, tú decides si esa empresa va a prosperar o a quebrar. No importa si hoy estás desempleado, en quiebra o con miedo.
Desde el momento en que asumes el 100% de la responsabilidad por tu vida, comienza el cambio. El principio de la responsabilidad total. Esta es una de las verdades más duras de aceptar, y al mismo tiempo la más liberadora. Todo lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones, no de tus padres, no de tus maestros, no del gobierno, ni de tu jefe. Es tu vida y tú la estás creando, cada día. Ahora, si eso te incomoda, es bueno. Significa que ya no estás culpando a nadie. Significa que estás listo para asumir el control, y si tú la creaste, tú puedes cambiarla. No esperes que cambien las circunstancias. Cambia tú. Y verás cómo todo a tu alrededor empieza a moverse. No hay límites salvo los que tú aceptes. Cada vez que escuches una voz dentro de ti que diga "no puedo", detente, porque esa voz no eres tú. Es la programación del pasado, es el miedo, es el condicionamiento, es la costumbre, pero aquí tienes la verdad. No hay límites para lo que puedes lograr, solo los que tú aceptes como reales. La historia está llena de personas que rompieron todas las reglas, gente que creció en pobreza, que fue rechazada, humillada, ignorada, y aún así construyeron imperios, inventaron nuevas industrias, cambiaron el mundo. ¿La diferencia? Ellos decidieron no aceptar sus límites. La autoestima se construye con acción diaria. Cada vez que te levantas y avanzas, aunque sea un paso, tu autoestima crece, tu confianza se refuerza, tu creencia interna se hace más fuerte. No se trata de lograrlo todo en un día, se trata de avanzar cada día, de mirar hacia atrás y decir, hoy soy un poco mejor que ayer. Es así como se construye el carácter, es así como se forja la identidad del ganador. Recuerda, no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo constante. No importa de dónde vienes, importa a dónde vas. Yo nací en una familia sin dinero, sin conexiones, sin educación avanzada. Trabajé lavando platos, dormí en el piso, viví momentos duros, pero tomé una decisión. No voy a dejar que mi pasado defina mi futuro, y esa decisión fue el punto de inflexión. Lo que cuenta no es tu origen, es tu destino, y el camino hacia ese destino lo construyes tú. Hoy estás aquí escuchando esto. Y eso significa algo, significa que estás buscando crecer y eso ya te pone por delante del 90% de las personas que solo se quejan y esperan. Así que decide qué versión de ti vas a construir a partir de hoy, porque con cada acción, con cada pensamiento, con cada hábito que elijas, te estás convirtiendo en algo. La pregunta es, ¿en qué? No olvides esto, eres el líder de tu propia vida, tienes más poder del que crees. No hay límites que no puedas romper. La responsabilidad es tu superpoder y tu progreso diario es tu mejor inversión. Haz de tu mente tu mejor aliada y tu éxito será inevitable. Hoy recorriste un camino profundo, descubriste el verdadero poder de establecer metas, aprendiste cómo romper miedos, cómo aplicar un sistema paso a paso y cómo construir una mentalidad ganadora. Pero ahora viene la parte más importante. Tomar una decisión, porque saber sin hacer es como no saber. Miles de personas verán este video, pero solo unas pocas aplicarán lo aprendido. Y esas pocas cambiarán su vida. La pregunta es, ¿vas a dejar que este video sea solo motivación pasajera? ¿O vas a usarlo como el inicio de una nueva vida? Si en tu interior sientes que ya es hora, entonces hazlo oficial. Ve ahora a los comentarios y escribe esta frase poderosa: estoy comprometido con mis metas y mi éxito es inevitable. No lo pienses, hazlo. Comprométete contigo mismo, activa tu mente y márcale a tu futuro que estás en movimiento. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no lo guardes para ti, compártelo, porque cuando tú creces, inspiras a otros a crecer. El éxito no es escaso, hay espacio para todos, pero empieza por uno, empieza por ti. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la llave maestra para alcanzar el éxito. Las metas abren nuestra mente positiva y liberan ideas y energía para alcanzarlas. Sin metas, solo nos dejamos arrastrar a la deriva por las corrientes de la vida. Con metas, volamos como una flecha, directos y sin fallos hasta nuestro objetivo. La verdad es que seguramente tiene usted más potencial natural del que podría usar aunque viviera 100 vidas. Cualquier cosa que haya conseguido hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que puede llegar a conseguir. Una de las reglas del éxito es esta: no importa de dónde viene, lo único que importa es a dónde va. Y solo usted y sus propios pensamientos determinan a dónde va.
Unas metas claras aumentan su confianza, desarrollan su competencia y potencian su nivel de motivación. Como dice Tom Hopkins, preparador de vendedores, la meta es el combustible que alimenta el horno de los logros. Creamos nuestro propio mundo. Quizás el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad es el poder de la mente para crear casi cualquier aspecto de la vida. Todo lo que vemos alrededor en el mundo hecho por el hombre empezó como un pensamiento o idea en la mente de una única persona antes de ser trasladado a la realidad. Todo en nuestra vida ha empezado como un pensamiento, un deseo, una esperanza o un sueño, sea en nuestra propia mente o en la mente de otra persona. Nuestros pensamientos son creativos, forman y moldean nuestro propio mundo y todo lo que nos sucede. Todas las religiones, todas las filosofías, la metafísica, la psicología y el éxito, en resumidas cuentas, vienen a decir lo siguiente: te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Nuestro mundo exterior acaba siendo un reflejo de nuestro mundo interior que nos devuelve la imagen de lo que pensamos. Cualquier cosa en que pensemos de forma continuada aflora a nuestra realidad. Se ha preguntado a muchos miles de triunfadores en qué piensan la mayor parte del tiempo. La respuesta más habitual es que la mayor parte del tiempo piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo. Las personas carentes de éxito y felicidad piensan y hablan la mayor parte del tiempo de lo que no quieren. Casi todo el tiempo hablan de sus problemas y preocupaciones y de quién es el culpable de unos y otras. Pero los triunfadores mantienen sus ideas y conversaciones centradas en las metas que desean lograr con más intensidad. La mayor parte del tiempo piensan y hablan de lo que quieren. Vivir sin unas metas claras es como conducir en medio de una espesa niebla. No importa lo potente o bien construido que sea el coche, conduciremos con lentitud y vacilación, progresando muy poco, incluso en la mejor de las carreteras. Decidir nuestras metas hace que la niebla se disipe de inmediato y nos permite concentrarnos y canalizar nuestra energía y nuestros conocimientos. Unas metas claras nos permiten pisar con fuerza el acelerador de nuestra propia vida y avanzar raudos hacia adelante, hacia la consecución de lo que realmente queremos. Su función automática de búsqueda de metas. Imagine este ejercicio. Coge una paloma mensajera de su percha, la mete en una jaula, la tapa con una manta, la pone dentro de una caja y la coloca dentro de la cabina cerrada de un camión. Luego, conduce durante 1500 kilómetros en cualquier dirección. Si a continuación abre la cabina, saca la caja, quita la manta y suelta a la paloma, ésta se elevará en el aire, volará en círculos 3 veces y luego se dirigirá sin error a su palomar a 1500 kilómetros de distancia. Ninguna otra criatura de la Tierra tiene esta increíble función cibernética, buscadora de metas, salvo el hombre. Usted cuenta con la misma capacidad para alcanzar sus metas que la paloma mensajera, pero con un añadido maravilloso. Cuando tiene su meta absolutamente clara, ni siquiera ha de saber dónde está o cómo alcanzarla. Solo tiene que decidir lo que quiere y empezará a avanzar certeramente hacia su meta, y su meta empezará a aproximarse certeramente hacia usted. En el momento y en el lugar precisos, usted y su meta se encontrarán. Debido a este increíble mecanismo cibernético situado en lo más profundo de nuestra mente, casi siempre alcanzamos nuestras metas, cualesquiera que sean. Si su meta es llegar a casa por la noche y ver la televisión, casi con total seguridad, eso es lo que logrará. Si su meta es crear una vida maravillosa, llena de salud, felicidad y prosperidad, también lo logrará. Igual que un ordenador, su mecanismo de búsqueda de metas no enjuicia su decisión. Funciona de forma automática y le aporta continuamente lo que usted quiere, sin importarle lo que usted haya escrito en el programa. A la naturaleza no le importa el tamaño de sus metas. Si se fija metas pequeñas, su mecanismo automático de consecución de metas le permitirá alcanzar metas pequeñas. Si se fija metas grandes, esta capacidad natural le permitirá alcanzar metas grandes. El tamaño, alcance y detalle de las metas en las que elija pensar la mayor parte del tiempo es algo que solo usted puede decidir. ¿Por qué no nos fijamos metas? Buena pregunta. Si la búsqueda de metas es automática, ¿por qué tan pocas personas tienen unas metas claras, escritas, mensurables y limitadas en el tiempo, unas metas para alcanzar las cuales trabajen cada día? ¿Es uno de los grandes misterios de la vida? Creo que hay 4 razones de que no nos fijemos metas. No sabemos cómo hacerlo. La segunda razón es que para empezar, muchas personas no saben cómo fijarse metas.
Y lo peor es que piensan que ya tienen metas cuando lo que realmente tienen es una serie de deseos o sueños, como ser feliz, hacer mucho dinero o tener una vida familiar agradable. Pero estas no son en absoluto metas, son meras fantasías, comunes a todo el mundo. En cambio, una meta es absolutamente diferente de un deseo. Es algo claro, escrito y específico. Se puede describir con rapidez y facilidad a otra persona. Se puede medir y se sabe cuándo se ha alcanzado y cuándo no se ha alcanzado. Es posible conseguir una titulación superior en una universidad prestigiosa sin recibir ni una sola hora de enseñanza sobre la fijación de metas. Es casi como si quienes determinan el contenido pedagógico de nuestras escuelas y universidades estuvieran completamente ciegos ante la importancia que tiene la fijación de metas para alcanzar el éxito en la vida. Y por supuesto, si nunca oímos hablar de metas hasta que somos adultos, como me sucedió a mí, no tendremos ni idea de lo importantes que son para todo lo que hagamos. Tememos fracasar. La tercera razón de no fijar metas es el miedo al fracaso. El fracaso duele. Es emocionalmente y, con frecuencia, económicamente doloroso y angustioso. Todos hemos sufrido un fracaso de vez en cuando y cada vez hemos tomado la resolución de tener más cuidado y evitar otros fracasos en el futuro. Muchas personas cometen entonces el error de sabotearse inconscientemente, no fijándose ninguna meta que pudiera acarrearles un fracaso. Acaban recorriendo la vida funcionando a unos niveles mucho más bajos de los que les son realmente posibles. Tememos el rechazo. La cuarta razón de que no nos fijemos metas es el miedo al rechazo. Tenemos miedo de que si nos fijamos una meta y no tenemos éxito, los demás nos criticarán o ridiculizarán. Esta es una de las razones de que deba mantener sus metas en secreto cuando empiece a fijárselas. No se lo diga a nadie. Deje que los demás vean lo que ha conseguido, pero no se lo cuente con antelación. Lo que los demás no sepan no le hará daño a usted. Únase al 3%. Superior. Mark McCormack, en su libro What They Don't Teach You at Harvard Business School, habla de un estudio realizado en Harvard entre 1979 y 1989. En 1979 se preguntó a los graduados del programa MBA, ¿se ha fijado por escrito unas metas claras para el futuro y ha hecho planes para alcanzarlas? Resultó que solo un 3% de los graduados tenía metas y planes escritos. Un 13% tenía metas, pero no las había puesto por escrito. Todo un 84% no tenía ninguna meta específica, salvo disfrutar del verano. 10 años después, en 1989, los investigadores entrevistaron de nuevo a los miembros de aquella clase. Descubrieron que el 13% que tenía metas no escritas ganaban como promedio el doble que el 84% de estudiantes que no tenían ninguna meta. Pero lo más sorprendente fue que el 3% de graduados que tenía unas metas claras y escritas cuando dejó Harvard estaba ganando como promedio 10 veces más que el restante 97% de graduados juntos. La única diferencia entre los grupos era la claridad de las metas que se habían fijado al graduarse. No hay letreros. Es fácil comprender la importancia de la claridad. Imagine que llega a las afueras de una gran ciudad y le dicen que vaya a una casa o despacho concreto en esa ciudad. Pero hay una trampa, no hay señales y usted no tiene ningún plano de la ciudad. En realidad, con lo único que cuenta es con una descripción muy general de esa casa o despacho. La pregunta es, ¿cuánto cree que tardará en encontrar lo que busca sin plano ni letreros? La respuesta es, probablemente toda la vida. Si llegara a encontrarlos, sería seguramente por pura suerte. Y lo más triste es que la mayoría de personas viven de esta manera. La mayoría empieza su vida deambulando sin objetivo por un mundo sin mapas ni cartas de navegación. Es el equivalente a empezar sin metas ni planes. Esas personas se limitan a resolver las cosas sobre la marcha. Con frecuencia, después de 10 o 20 años de trabajo, seguirán sin dinero, sintiéndose desgraciadas en su trabajo, insatisfechas en su matrimonio y haciendo muy pocos progresos. Sin embargo, seguirán volviendo a casa cada noche para ver la televisión y desear y esperar que las cosas mejoren. No obstante, no es probable que lo hagan, no por sí solas. La felicidad exige metas. Earl Nightingale escribió en una ocasión, la felicidad es la realización progresiva de un ideal o meta valiosos. Solo nos sentimos verdaderamente felices cuando progresamos, paso a paso, hacia algo que nos importa. Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, escribió que la máxima necesidad de los seres humanos es tener la sensación de sentido y propósito en la vida.
Las metas nos dan esa sensación de sentido y propósito. Las metas nos dan un sentido de dirección. Conforme avanzamos hacia ellas nos sentimos más felices y fuertes. Nos sentimos más llenos de energía y eficacia. Nos sentimos más competentes y seguros de nosotros mismos y de nuestra capacidad. Cada paso que damos hacia nuestros objetivos aumenta nuestra convicción de que podemos fijar y alcanzar metas incluso mayores en el futuro. En la actualidad, son más las personas que temen el cambio y se preocupan por el futuro que en cualquier otro momento de la historia. Uno de los grandes beneficios de la fijación de metas es que esas metas nos permiten controlar la dirección del cambio en nuestra vida. Nos permiten garantizar que los cambios de nuestra vida sean en gran medida determinados y dirigidos por nosotros mismos. Nos permiten instilar sentido y propósito en todo lo que hacemos. Una de las enseñanzas más importantes de Aristóteles, el filósofo griego, es que el hombre es un organismo teleológico. La palabra griega teleos significa metas. Aristóteles llegó a la conclusión de que toda acción humana tiene un propósito de algún tipo. Somos felices solo cuando hacemos algo que nos conduce hacia algo que queremos. Así pues, las grandes preguntas son: ¿cuáles son nuestras metas? ¿Qué propósitos queremos alcanzar? ¿Dónde queremos acabar al final del día? La claridad lo es todo. Nuestro potencial innato es extraordinario. En este momento, tiene usted, en su interior, la capacidad necesaria para alcanzar casi cualquier meta que pueda fijarse. Su máxima responsabilidad hacia sí mismo es invertir el tiempo que sea preciso para llegar a saber con total claridad qué quiere y cuál es el mejor medio para conseguirlo. Cuanta mayor claridad tenga respecto a sus auténticas metas, más potencial liberará de forma definitiva en su vida. Es probable que haya oído decir que la persona media solo usa un 10% de su potencial. La triste verdad es que, según un estudio de la Universidad de Stanford, la persona media funciona solo con un 2% de su potencial mental. El resto permanece ahí, en reserva, guardado para una ocasión futura. Esto sería exactamente lo mismo que si sus padres le hubieran dejado una herencia de $100,000, pero lo único que usted sacara para gastar fueran $2,000 y los otros $98,000 permanecieran ahí, en la cuenta, sin usar, durante toda su vida. Cultive un deseo ardiente. El punto de partida para conseguir cualquier meta es el deseo. Debe cultivar el deseo intenso y ardiente de alcanzar sus metas si de verdad quiere lograrlas. Solo cuando su deseo sea lo bastante intenso, tendrá la energía y el impulso interior que se requieren para superar todos los obstáculos que surjan a su paso. Lo bueno es que casi todo lo que quiera durante un tiempo y con una intensidad suficientes acabará alcanzándolo. En una ocasión le preguntaron al multimillonario H. L. Hunt cuál era el secreto del éxito. Respondió que el éxito exigía dos cosas y solo dos cosas. La primera, dijo, era saber exactamente lo que uno quiere. La mayoría no llega nunca a decidir eso. La segunda, dijo, es determinar el precio que tendrá que pagar para conseguir eso que quiere y, a continuación, poner manos a la obra y empezar a pagar ese precio. El modelo autoservicio del éxito. La vida se parece más a un buffet o un autoservicio que a un restaurante. En un restaurante se toma la comida completa y luego se paga la cuenta. Pero en un buffet o un autoservicio tiene que servirse usted mismo y pagar la cuenta antes de poder disfrutar de la comida. Muchos cometen el error de pensar que pagarán el precio después de alcanzar el éxito. Se sientan delante de la estufa de la vida y dicen: primero dame algo de calor y luego ya te pondré dentro algo de leña. Como el experto en motivación Zig Ziglar dijo en una ocasión en una conferencia, el ascensor que lleva al éxito está averiado, pero siempre nos quedan las escaleras. Otra importante observación de Aristóteles es que el propósito último de toda acción humana es la consecución de la felicidad personal. Dijo que todo lo que hacemos está encaminado a aumentar nuestra felicidad de alguna manera. Quizá consigamos alcanzar la felicidad, o quizá no, pero esa felicidad es siempre nuestro fin último. La llave a la felicidad. Fijarnos metas, trabajar para conseguirlas, un día tras otro, y finalmente alcanzarlas es la llave de la felicidad en la vida. La fijación de metas tiene tanta fuerza que el acto mismo de pensar en ellas hace que nos sintamos dichosos, incluso antes de haber dado el primer paso para conseguirlas. Para desatar y liberar todo su potencial,
Debe convertir la fijación y consecución diaria de metas en costumbre durante el resto de su vida. Debe crear una concentración como de rayo láser para pensar y hablar siempre sobre lo que quiere, en lugar de sobre lo que no quiere. Desde este mismo momento, debe tomar la resolución de ser un organismo que busca su objetivo, como un misil teledirigido o una paloma mensajera, yendo, certero, hacia las metas que son importantes para usted. No hay mayor garantía de una vida larga, sana, feliz y próspera que trabajar continuadamente para ser, tener y conseguir cada vez más de las cosas que de verdad quiere. Unas metas claras le permiten liberar plenamente su potencial para el éxito personal y profesional. Esas metas le permiten superar cualquier obstáculo y hacer que sus logros futuros sean ilimitados. Libere su potencial. 1. Imagine que tiene la capacidad innata de conseguir cualquier meta que pueda fijarse. ¿Qué quiere ser, tener y hacer realmente? 2. ¿Cuáles son las actividades que le proporcionan una mayor sensación de significado y propósito en la vida? 3. Mire su vida personal y laboral hoy y vea cómo su propia manera de pensar ha creado su mundo. ¿Qué debe o puede cambiar? 4. ¿En qué piensa o de qué habla la mayor parte del tiempo? ¿De lo que quiere o de lo que no quiere? 5. ¿Qué precio tendrá que pagar para alcanzar las metas que son más importantes para usted? 6. ¿Qué es lo primero que debe hacer, de forma inmediata, como resultado de sus respuestas a las preguntas anteriores? Tome las riendas de su vida. Cuando tenía 21 años, estaba sin Blanca, vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, era un invierno muy frío y trabajaba en la construcción durante el día. Por la noche, casi nunca podía permitirme salir del apartamento, donde, por lo menos, se estaba caliente, así que tenía mucho tiempo para pensar. Una noche, sentado a la mesa de la pequeña cocina, tuve una iluminación que me cambió la vida. De repente, comprendí que todo lo que me iba a suceder durante el resto de mi vida dependía totalmente de mí. Nadie más iba a venir a ayudarme, nadie iba a acudir al rescate. Estaba a miles de kilómetros de casa de mis padres y no tenía ninguna intención de volver allí en mucho tiempo. En aquel momento, vi con claridad que si algo de mi vida había de cambiar, tenía que empezar por mí mismo. Si yo no cambiaba, nada más cambiaría. El responsable era yo. El gran descubrimiento. Todavía recuerdo aquel momento. Fue como un primer salto en paracaídas, a la vez aterrador y electrizante. Allí estaba yo, de pie al borde de la vida, y decidí saltar. A partir de aquel momento, acepté que mi vida estaba en mis manos. Supe que si quería que mi situación fuera diferente, yo tenía que ser diferente. Todo dependía de mí. Más tarde averigüé que cuando aceptamos la plena responsabilidad de nuestra vida, damos un paso de gigante que nos lleva de la infancia a la adultez. Lamentablemente, la mayoría de personas nunca lo dan. Conozco innumerables hombres y mujeres de 40 y 50 años que siguen gruñendo y quejándose de unas anteriores experiencias desdichadas y culpando de sus problemas a otras personas y circunstancias. Muchos siguen furiosos por algo que les hizo o no les hizo su padre o su madre 20, 30 o incluso 40 años atrás. Están atrapados en el pasado y no pueden liberarse. Sus peores enemigos. Los mayores enemigos del éxito y la felicidad son las emociones negativas de todo tipo. Esas emociones negativas nos sujetan, nos agotan y nos despojan de la alegría de vivir. Desde el principio de los tiempos, las emociones negativas han hecho más daño a las personas y las sociedades que todas las plagas de la historia. Una de sus metas más importantes, si quiere ser verdaderamente feliz y tener éxito, es librarse de las emociones negativas. Por fortuna, puede hacerlo si aprende cómo. Las emociones negativas del miedo, la autocompasión, la envidia, los celos, los sentimientos de inferioridad y finalmente, la ira son causadas principalmente por 4 factores. Una vez haya identificado y eliminado esos factores de su mente, las emociones negativas desaparecerán automáticamente y cuando ellas desaparecen, surgen las emociones positivas de amor, paz, alegría y entusiasmo para sustituirlas y toda la vida cambia a mejor, a veces en cuestión de minutos o incluso segundos. Deje de justificarse. La primera de las 4 causas fundamentales de las emociones negativas es la justificación. Solo puede seguir siendo negativo mientras pueda justificar ante usted y los demás que tiene derecho a estar furioso o disgustado por alguna razón.
Esa es la razón de que las personas furiosas expliquen sin cesar, con toda suerte de detalles, las razones de sus sentimientos negativos. Por el contrario, si no puede justificar su negatividad, no puede estar furioso. Por ejemplo, a alguien lo despiden del trabajo debido a la mala marcha de la economía y a la disminución de ventas de la empresa. No obstante, esa persona está furiosa con su jefe por esa decisión y justifica su furia describiendo todas las razones por las que su despido es injusto. Incluso puede dejarse dominar por la ira y decidir demandar a la empresa o desquitarse de alguna manera. Mientras continúe justificando sus sentimientos negativos hacia su jefe y la empresa, sus emociones negativas lo controlarán y ocuparán una gran parte de su vida y sus pensamientos. En cambio, en cuanto dice, «Bien, me han despedido», son cosas que pasan, no es nada personal, todo el tiempo están despidiendo a gente, supongo que será mejor que me ponga a buscar otro empleo. Sus emociones negativas se desvanecen, consigue el sosiego, la claridad, y concentrarse en la meta y en los pasos que puede dar para volver a entrar en el mundo laboral. En cuanto deja de justificarse, se convierte en una persona más positiva y eficaz. Niéguese a racionalizar y dar excusas. La segunda causa de las emociones negativas es la racionalización. Cuando racionaliza, intenta dar una explicación socialmente aceptable a un hecho que, de lo contrario, sería socialmente inaceptable. Racionaliza para eliminar algo mediante la explicación o arrojar una luz más favorable sobre algo que ha hecho y sobre lo que se siente mal o descontento. Excusa sus actos creando una explicación que suena bien, aun cuando sabe que fue usted un agente activo en lo que le ocurrió. Con frecuencia crea complejos medios para demostrar que tiene razón, explicando que, teniéndolo todo en cuenta, su conducta fue totalmente aceptable. Esta racionalización mantiene vivas sus emociones negativas. La racionalización y la justificación le exigen que convierta a alguien o algo en la fuente o causa de su problema. Se sitúa usted en el papel de la víctima y hace que la otra persona u organización sea el opresor o el malo. Elévese por encima de las opiniones de los demás. La tercera causa de las emociones negativas es una excesiva preocupación o hipersensibilidad hacia la manera en que los demás nos tratan. Para algunas personas, toda su propia imagen está determinada por la manera en que otros les hablan o hablan de ellos, incluso de la manera en que les miran. No son conscientes de su valor o mérito propios, aparte de las opiniones de los demás, y si esas opiniones son negativas por alguna razón, real o imaginada, la víctima experimenta, de inmediato, ira, incomodidad, vergüenza, sentimientos de inferioridad e incluso depresión, autocompasión y desesperación. Esto explica por qué los psicólogos dicen que casi todo lo que hacemos es para ganar el respeto de los demás, o por lo menos para evitar perderlo. Reconozca que nadie más es responsable. La cuarta causa de las emociones negativas y la peor de todas ellas es culpar a alguien. Cuando en mis seminarios dibujo el árbol de las emociones negativas, digo que el tronco del árbol es la propensión a culpar a los demás de nuestros problemas. Una vez talamos el tronco del árbol, todos sus frutos, todas las demás emociones negativas, mueren al instante, igual que las luces se apagan de inmediato cuando desconectas la clavija que enciende las luces del árbol de Navidad. El antídoto es la responsabilidad. El antídoto contra las emociones negativas de cualquier tipo es aceptar la responsabilidad completa de nuestra situación. No podemos decir «soy responsable» y seguir furiosos. El acto mismo de aceptar la responsabilidad produce un cortocircuito y cancela cualquier emoción negativa que pudiéramos experimentar. El descubrimiento de esta simple pero poderosa afirmación «soy responsable» y de su capacidad instantánea para eliminar las emociones negativas fue un momento decisivo en mi vida, igual que lo ha sido para muchos cientos de miles de mis alumnos. Imagínelo. Puede liberarse de las emociones negativas y empezar a tomar las riendas de su vida simplemente diciendo «soy responsable», siempre que empiece a sentirse furioso o disgustado por alguna razón. Solo cuando se libere de las emociones negativas, asumiendo su total responsabilidad, podrá empezar a fijar y alcanzar metas en todos los aspectos de su vida. Solo cuando sea libre, mental y emocionalmente, podrá empezar a canalizar sus energías y entusiasmos hacia adelante. Sin la aceptación de su total responsabilidad personal, no es posible ningún progreso. En cambio,
Una vez haya aceptado la responsabilidad absoluta de su vida, no hay límites a lo que puede ser, hacer y tener. Deje de culpar a los demás. A partir de ahora, niéguese a culpar a nadie de nada, pasado, presente o futuro. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu consentimiento. Buddy Hackett, el cómico, dijo en una ocasión: «Nunca guardo rencor a nadie. Mientras tú te quedas guardándoles rencor, ellos se van por ahí de juerga». A partir de este mismo momento, niéguese a dar excusas o justificar su conducta. Si comete un error, diga: «Lo siento» y ocúpese de rectificar la situación. Cada vez que culpamos a otro o damos una excusa, cedemos poder y nos sentimos debilitados y disminuidos. Nos sentimos negativos y furiosos por dentro. Niéguese a hacerlo. Controle sus emociones. Para mantener una mentalidad positiva, niéguese a criticar, quejarse o condenar a los demás por nada. Cada vez que critica a alguien, se queja de algo que no le gusta o condena a alguien por algo que ha hecho o dejado de hacer, alimenta sentimientos de negatividad e ira dentro de usted. Y es usted quien sufre. Su negatividad no afecta al otro en absoluto. Sentirnos furiosos con alguien es permitirle que controle nuestras emociones y, con frecuencia, la calidad entera de nuestra vida desde lejos. Esto es sencillamente una tontería. Recuerde que, como dice Gary Zukav en su libro El lugar del alma, las emociones positivas nos dan poder, las emociones negativas nos lo quitan. Las emociones positivas de felicidad, pasión, entusiasmo y amor nos hacen sentir más poderosos y confiados. Las emociones negativas de ira, dolor o culpa nos debilitan y nos vuelven hostiles, irritables y desagradables. Una vez que haya decidido aceptar la total responsabilidad de sí mismo, de su situación y de todo lo que le sucede, puede pasar a ocuparse confiadamente de su trabajo y de los asuntos de su vida. Se convierte en dueño de su destino y capitán de su alma. Buenos días, señor presidente. En un estudio realizado hace unos años en Nueva York, los investigadores descubrieron que las personas que formaban parte del 3% más alto de cualquier campo tenían una actitud especial que las situaba aparte de la persona media de ese campo. Era la siguiente: se veían como trabajadores autónomos a lo largo de toda su carrera, independientemente de quien firmara los cheques de su salario. Se veían como responsables de sus empresas exactamente como si fueran personalmente sus propietarios. Usted debe hacer lo mismo. A partir de ahora, véase como el presidente de su propia empresa de servicios personales. Considérese un trabajador autónomo. Véase completamente al mando de cada parte de su vida personal y profesional. Repítase que está donde está debido a lo que ha hecho o dejado de hacer. Es usted el artífice de su propio destino. Usted elige. Usted decide. Hasta ahora ha determinado toda su vida por las elecciones y decisiones que ha hecho o dejado de hacer. Si hay algo en su vida que no le guste, usted es el responsable. Si hay algo de lo que no está contento, a usted le toca dar los pasos necesarios para cambiarlo y mejorarlo de forma que sea más de su gusto. Como presidente de su propia empresa de servicios personales, es usted responsable de todo lo que hace y de los resultados de lo que hace. Es responsable de las consecuencias de sus actos y de su conducta. Está donde está y es quien es, porque así lo ha decidido. En un sentido amplio, está ganando exactamente lo que ha decidido ganar, ni más ni menos. Si no está satisfecho con sus ingresos actuales, decida ganar más. Conviértalo en una meta, haga un plan y ponga manos a la obra y haga lo necesario para ganar lo que quiere ganar. Como presidente de su propia vida, personal y profesional, como artífice de su propio destino, es libre de tomar sus propias decisiones. Es usted el jefe, está usted al mando. Elabore su propia estrategia. Igual que el presidente de una empresa es responsable de la estrategia y las actividades de la misma, también usted es responsable de la planificación estratégica de su propia vida, personal y profesional. Es responsable de la estrategia general de la gestión, fijar metas, hacer planes, establecer mediciones y actuar para conseguir resultados. Es responsable de alcanzar cierto rendimiento, la calidad y cantidad del trabajo que produce y los resultados que se espera que consiga. Como presidente, es responsable de la estrategia de marketing, de su propia promoción y ascenso, de crear su propia imagen a fin de venderse al más alto precio posible en un mercado competitivo. Es responsable de la estrategia financiera, de decidir exactamente qué parte de sus servicios quiere vender,
cuánto quiere ganar, cuán rápidamente quiere aumentar sus ingresos cada año, cuánto quiere ahorrar e invertir y qué fortuna quiere tener cuando se retire. Estas cifras dependen enteramente de usted. Es responsable de su estrategia de personal y de sus relaciones, tanto en casa como en el trabajo. Un consejo que doy a mis alumnos es: elijan a su jefe con cuidado. Su elección de jefe va a tener un efecto importante en cuánto gane, en lo rápido que avance y en lo satisfecho que esté en su puesto de trabajo. Elija y decida cosas nuevas. De igual modo, su elección de pareja y amigos tendrá tanto o más que ver con su éxito y felicidad que cualquier otra decisión que tome. Si no es feliz con lo que tiene ahora, es asunto suyo empezar a tomar medidas para cambiarlo. Finalmente, como presidente, está totalmente a cargo de la investigación y el desarrollo personales, de su formación y aprendizaje personales. A usted le incumbe determinar qué cualidades, conocimientos, habilidades y competencias fundamentales necesitará para ganar la cantidad de dinero que quiere ganar en los meses y años venideros. Es responsabilidad suya hacer la inversión y dedicar el tiempo requerido para aprender y desarrollar esas cualidades. Nadie lo hará por usted. La verdad pura y simple es que a nadie le importa tanto como a usted. Conviértase en un valor en alza. Para llevar esta analogía un poco más lejos, véase como una empresa cuyo capital se cotiza en bolsa. ¿Se podría invertir en sus acciones con la confianza de que continuarán creciendo en valor y rentabilidad en los meses y años venideros? ¿Es usted un valor en alza o ese valor se ha estancado en el mercado? Si ha decidido ser un valor en alza, ¿cuál es su estrategia para aumentar sus ingresos entre un 25% y un 30% cada año, un año tras otro? Como presidente de su propia vida, como cónyuge, padre o madre de su propia familia, les debe a las personas importantes que hay en su vida mantenerse en una curva de crecimiento para aumentar continuamente de valor, ingresos y rentabilidad conforme pasen los años. Tome el timón de su propia vida. A partir de este punto, vea y piense en sí mismo como dueño y señor de su propio destino, absolutamente al mando de su propia vida. Véase como presidente de su propia corporación de servicios personales, alguien poderoso, totalmente determinado y dirigido por usted mismo. Niéguese a gemir y quejarse por lo sucedido en el pasado, que no puede cambiarse. Por el contrario, oriéntese hacia el futuro y piense en qué quiere y a dónde va. Sobre todo, piense en sus metas. El propio acto de pensar en sus metas hace que sea positivo y tenga un propósito de nuevo. Determine su lugar de control. Hay un extenso corpus de obras sobre psicología que giran en torno a la teoría del lugar de control. Durante más de 50 años de investigaciones, los psicólogos han determinado que el lugar de control de cada uno es el factor determinante de su felicidad o infelicidad en la vida. Veamos por qué. Las personas que tienen un lugar de control interno sienten que controlan totalmente su vida. Se sienten fuertes, seguros y poderosos. Son generalmente optimistas y positivos. Se sienten de fábula con ellos mismos y al mando de su propio destino. Por el contrario, las personas con un lugar de control externo se sienten controlados por factores externos, por su jefe, por las cuentas, por su matrimonio, por los problemas de su niñez y por su situación actual. Sienten que no tienen el control y como resultado son débiles, están furiosos y asustados, son negativos, hostiles y carentes de poder. Lo bueno es que hay una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptamos y la cantidad de control que sentimos. Cuanto más diga soy responsable, más desarrollará un lugar de control interno y más poderoso y seguro se sentirá. El triángulo dorado. Hay también una relación directa entre la responsabilidad y la felicidad. Cuanta más responsabilidad acepte, más feliz será. Parece que estos tres aspectos, responsabilidad, control y felicidad, van juntos. Cuanta más responsabilidad acepte, mayor será el control que sentirá que tiene. Cuanto mayor sea ese control, más feliz y seguro se sentirá. Cuando se sienta positivo y con control de su vida, se fijará metas mayores y más estimulantes. Además, tendrá el empuje y la determinación necesarios para alcanzarlas. Sentirá que tiene la vida en sus manos y puede hacer con ella cualquier cosa que decida. Está en sus manos. El punto de partida en la fijación de metas es que comprenda que tiene un potencial prácticamente ilimitado para hacer, tener o hacer cualquier cosa que quiera de verdad en la vida, siempre que la quiera lo suficiente y esté dispuesto a trabajar el tiempo suficiente y hacer el esfuerzo suficiente para lograrla. La segunda parte de la fijación de metas es que acepte la total responsabilidad de su vida y de todo lo que le suceda.
sin culpar a nadie y sin buscar excusas. Con estos dos conceptos, que tiene un potencial ilimitado y que es totalmente responsable, claramente establecidos en su mente, ya está preparado para dar el siguiente paso, que es empezar a diseñar su futuro ideal. Tome las riendas de su vida. 1. Identifique el mayor problema o fuente de negatividad que hay en su vida hoy. ¿En qué modo es usted responsable de la situación? 2. Véase como presidente de su propia empresa. ¿En qué actuaría de forma diferente si tuviera el 100% de las acciones? 3. Tome la resolución de dejar de culpar a los demás por lo que sucede. Acepte la completa responsabilidad en todos los aspectos de su vida. ¿Qué medidas debe tomar? 4. Deje de dar excusas y empiece a avanzar. Imagine que sus excusas favoritas no tienen, en realidad, ninguna base y actúe en consecuencia. 5. Véase como la principal fuerza creadora de su propia vida. Está donde está y es quien es por sus propias elecciones y decisiones. ¿Qué debe cambiar? 6. Resuelva, hoy, perdonar a cualquiera que le haya hecho algún daño. Déjelo. Niéguese a hablar de ello de nuevo. Por el contrario, póngase a trabajar en algo importante para usted con tanta intensidad que no tenga tiempo para volver a pensar en lo pasado. Cree su propio futuro. En más de 3.300 estudios de líderes llevados a cabo a lo largo de los años, se destaca una cualidad especial, una única cualidad que todos los grandes líderes tienen en común. Es la cualidad de la visión. Los líderes tienen visión. Los que no son líderes no la tienen. Antes he dicho que el descubrimiento más importante de la historia humana es que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿en qué piensan los líderes la mayor parte del tiempo? La respuesta es que piensan en el futuro, a dónde van y qué pueden hacer para llegar allí. Los que no son líderes, por el contrario, piensan en el presente y en los placeres y problemas del momento. Piensan y se preocupan por lo que ha pasado y ya no se puede cambiar. Piense en el futuro. A esta cualidad de liderazgo la llamamos orientación al futuro. Los líderes piensan en el futuro y en qué quieren lograr y a dónde quieren llegar en un momento dado del futuro. Los líderes piensan en qué quieren y en qué pueden hacer para conseguirlo. Lo bueno es que en cuanto empecemos a pensar en nuestro futuro, empezamos a pensar como los líderes y pronto recogeremos los mismos resultados que ellos. Después de 50 años de investigaciones, Edward Banfield, de Harvard, llegó a la conclusión de que la perspectiva a largo plazo era el máximo determinante del éxito personal y económico en la vida. Banfield definió la perspectiva a largo plazo como la capacidad de pensar en un futuro de dentro de varios años mientras se toman decisiones en el presente. Es uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho nunca. Piénselo. Cuanto más piense en el futuro, mejores decisiones tomará en el presente para asegurarse de que se convierta en realidad. Conviértase en millonario. Por ejemplo, si usted ahorrara $100 al mes desde los 20 a los 65 años e invirtiera ese dinero en un fondo mutuo que le diera un promedio del 10% anual a lo largo del tiempo, cuando se retirara tendría más de $1,118,000. Cualquiera que lo quisiera de verdad podría ahorrar $100 al mes, si tuviera una perspectiva temporal lo bastante larga. Esto significa que quienes empiezan a trabajar ahora pueden llegar a ser millonarios con el tiempo si empiezan lo suficientemente pronto, ahorran con constancia y no abandonan su visión de independencia económica a largo plazo. Cree una fantasía a 5 años. También en la planificación estratégica personal debe empezar con una visión de su vida a largo plazo. Debe empezar practicando la idealización en todo lo que haga. En el proceso de idealización, cree una fantasía propia a 5 años y empiece a pensar qué aspecto tendría su vida dentro de 5 años si fuera perfecta en todos los sentidos. El mayor obstáculo en la fijación de metas son las convicciones autolimitadoras, que actúan en terrenos donde usted cree estar limitado de alguna manera. Puede pensar que es inadecuado o inferior en campos como la inteligencia, la capacidad, el talento, la creatividad, la personalidad o cualesquiera otras. Como resultado, no se hace valer. Al subestimarse, no se fija ninguna meta o se fija unas metas bajas que quedan muy por debajo de lo que realmente es capaz de conseguir. Imagine que no hay limitaciones. Si combina la idealización y la orientación hacia el futuro,
Cancela o neutraliza ese proceso de autolimitación. Imagine por un momento que no tiene ninguna limitación en absoluto. Imagine que tiene todo el tiempo, el talento y la capacidad que podría necesitar para alcanzar cualquier meta que se fijara. Sin importar cuál sea su situación en la vida, imagine que tiene todos los amigos, contactos y relaciones que necesita para abrir todas las puertas y lograr todo lo que quiera. Imagine que no tiene ninguna limitación de ningún tipo para lo que podría ser, tener o hacer en la búsqueda de las metas que le importan de verdad. Practique el pensar en la inmensidad del cielo. En los estudios que realizó sobre las personas con rendimiento óptimo, Charles Garfield hizo un descubrimiento interesante. Analizó a hombres y mujeres que, durante muchos años, solo habían conseguido un resultado medio en el trabajo, pero que, de repente, estallaban consiguiendo unos logros y un éxito enormes. Descubrió que en el punto de despegue, todos ellos habían empezado a practicar lo que llamó pensar en la inmensidad del cielo. En ese modo de pensar, uno imagina que todo le es posible, igual que cuando mira hacia un despejado cielo azul, sin límites, se proyecta varios años hacia adelante e imagina que su vida es perfecta en todos los sentidos. Luego mira el punto donde está y se hace la siguiente pregunta: ¿qué tendría que haber pasado para que yo hubiera creado mi futuro perfecto? A continuación vuelve al lugar donde está en el presente en su propia mente y pregunta: ¿qué tendría que pasar a partir de este momento para que yo alcanzara todas mis metas en un momento del futuro?